a esta enseñanza que vamos a transmitirles a ustedes de la palabra del Señor. Como hemos dicho, pues damos la bienvenida a Israel. Mi nombre es Juan, también es un nombre bíblico. Soy el pastor de esta congregación. Somos hermanos, somos personas común y corriente. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es superior. Aquí todos somos delante de la presencia del Señor. El Señor nos mira a través de la misma medida. Él nos mide a nosotros por igual. Aquí delante del Señor ninguno es más de lo que el Señor ha establecido que nosotros seamos. Gloria a Dios. Voy a mirar un momentico y voy a ver si puedo. Entonces, a ver si aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Como decíamos, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a enseñar algo que la Biblia no enseñe. Gracias a Dios, ustedes tienen ahí una Biblia. La Biblia es exactamente la misma para todo el mundo. Tanto la Biblia que utiliza el pueblo judío, por lo menos el pueblo de Israel, tiene lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj. Los cristianos tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo mismo que cualquier religión que esté basada en el cristianismo. Nosotros utilizamos la misma Biblia. Por lo tanto, vamos a estar entonces entrando en esta tarde en el estudio de la palabra del Señor, y yo quiero que nosotros estemos mirando allí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Yo lo voy a tener aquí, en todo caso voy a tener el texto, lo vamos a ir pasando en el screen, vamos a ir mirando lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27, si queda alguien, pues si quieres ayudarle a buscar también, que podamos encontrar el libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Después de los Evangelios, encontramos el libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, pero que mucha gente dice que es más Hechos de el Espíritu Santo, porque ahí es donde nosotros vemos el mover del Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra que en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que nosotros, hoy por hoy, gracias al Señor, después de cerca de 2000 años de que el Señor Jesús estuvo aquí, en los días de su carne, predicando el mensaje, el evangelio, primeramente al pueblo de Israel y después a los gentiles, a los que no eran judíos, y ese mensaje ha llegado a todos los confines de la tierra. La gran mayoría de las personas que habitamos el planeta Tierra tenemos conocimiento de quién es Jesucristo. No todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Y el Señor Jesús dice en su palabra, allí, gloria a Dios, dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo voy a permitirme un momentico de sacar aquí a nuestro amigo de 4 patas para que nos deje transmitir tranquilamente que la palabra. Sí, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. En todo caso, me perdonan la interrupción, pero es mejor que dice alguien que la interrupción quita la unción. Amén. Entonces, estamos diciendo que el Señor Jesucristo dijo: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en el capítulo 24 de Mateo. No necesitas buscarlo, pero sí, para que si en algún momento lo quieres saber, el capítulo 24 de Mateo, creo que es el versículo 13, el Señor dice, déjame verlo, el versículo 14 del capítulo 24 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? El fin, no del mundo, porque, sino el fin de lo que se conoce como la dispensación de la gracia, la dispensación de la misericordia inmerecida de parte de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde el Señor está mostrándonos su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero va a llegar un momento en que esa misericordia va a terminar y vendrá lo que nosotros conocemos como el tiempo de la gran tribulación. Pero hoy no vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar acerca, el título del mensaje es Impactando el reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino que se pone encima para que todo el mundo vea su luz y nos podamos gozar por esto. Vamos a mirar acerca de impactando el reino de las tinieblas. Hemos venido estudiando durante 2 años, ya 2 años, el libro de los Hechos. Llevamos 27 capítulos, no nos queda sino tal vez un capítulo, pero 27 y 28 creo que ya se acaba. Pero hemos venido estudiando el libro de los Hechos durante 2 años consecutivos. Hemos hecho algunos paréntesis para enseñar otras cosas de acuerdo a lo que a ciertas fiestas que se han celebrado, pero es interesante que un libro tan pequeño con solo 28 capítulos nos haya nosotros tomado 2 años para estudiarlo. Cuando tú lees la Biblia, nosotros podemos leer la Biblia y leerla como diríamos, abuelo de pájaro. Tú la lees y bueno, aquí vas a encontrar una historia que de pronto te va a hablar de la vida de ciertas personas, de ciertos personajes, y en el libro de los Hechos nos habla de la historia de la iglesia, cuando comienza la iglesia, cómo la iglesia empieza a llevar el mensaje del evangelio de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y vamos viendo que se centra en la vida de una sola persona y se centra más en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia, enemigo número 1 de la iglesia. Era quien quería arrasar con todos los cristianos y destruirlos. Los quería llevar a la cárcel y a la muerte. Cuando mataron al primer mártir cristiano llamado Esteban, eso lo ves en el libro de los Hechos capítulo 8, él dio su consentimiento. Saulo de Tarso era un hombre influyente en la sociedad judía. Él era judío, la Biblia fue escrita en la mayoría por judíos. Era un hombre influyente en la sociedad judía, era un hombre que tenía títulos, por así decirlo, universitarios en cuanto a teología se refería, o sea que no tenía nada que perder. Pertenecía a un grupo que se llamaba el Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser persona muy adinerada, una persona de alta sociedad, de alta alcurnia, persona, un estatus alto. O sea que este hombre tenía tanta influencia que iba persiguiendo hasta que tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo cuando él va hacia una ciudad llamada Damasco. Nosotros hemos ido a hablar de Damasco, ¿cierto? Allá en Siria, esa misma ciudad que va a ser un día destruida porque la Biblia lo dice. Pero esa ciudad, él iba ya a tomar a los cristianos y llevárselos a la cárcel, y los hacía blasfemar, y los hacía maldecirles, cualquier cosa. Pero cuando él va hacia Damasco, dice que se le apareció una luz resplandeciente, más brillante que la luz del sol, y él cayó al suelo y escuchó una voz que le hablaba en lengua hebrea. O sea, era una lengua que él conocía muy bien porque era judío, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y este hombre dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En ese momento que este hombre tiene ese encuentro personal con Cristo, renuncia a todas
sus títulos, a todas sus posesiones, a lo que él era. Renunció al Sanedrín para convertirse al cristianismo y ser el hombre que con más ahínco defendió el mensaje del evangelio. Ese hombre llamado Saulo de Tarso es el que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. No fue discípulo de Cristo, no conoció al Señor Jesucristo en los días de su carne, pero tuvo un encuentro personal con Dios. Y cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, tiene un encuentro personal con Cristo, la vida de esa persona cambia radicalmente, porque es cuando uno sabe que realmente Jesucristo es quien dice ser. Él es quien dice ser. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pablo ya está aquí preso por causa del evangelio, y ahora cuando los judíos querían matarlo, Pablo dice que recibió ayuda de Dios. Él tiene que apelar a César, porque a pesar de que era judío, era romano. Apela a César y ahora lo mandan hacia donde está, lo van a mandar a César. Entonces vamos a ver cómo este mensaje, que aparentemente no nos dice nada más que la historia de un hombre que va a irse a embarcarse con otros hacia Roma. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí en el capítulo 27 del libro de los Hechos, el primer punto que yo veo es preparándonos para la conquista. Nosotros vamos a impactar el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Es al que nosotros los cristianos tenemos que penetrar. Nosotros los cristianos no podemos alejarnos del reino de las tinieblas asustados como conejos. No, nos toca penetrar al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Como luz que brilla en lugar oscuro. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. No porque nosotros seamos más brillantes que los demás. Somos la luz del mundo porque Cristo habita en nuestro corazón. Entonces, el capítulo 27, versículo 1, no sé si lo alcanzan a leer ahí. Si no, lo vas a ver en tu Biblia. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahí vamos viendo. Dice que cuando se decidió que habíamos de navegar, ¿para dónde? Para Italia. Iban hacia el centro del Imperio Romano. Italia era la capital del Imperio Romano. Italia era la capital de donde se gobernaba todo el mundo. Todo el mundo conocido estaba bajo el poder del Imperio Romano. Ahora, Italia era la capital, no es Roma. Hoy Roma es la capital de Italia, ¿cierto? En aquel entonces Italia era la capital de Roma. O sea, se cambiaron los papeles, ¿cierto? Porque Roma no era solamente lo que nosotros conocemos como Italia. Roma la componía todo Europa, parte de Asia y de África. Ellos tenían gobernando el mundo entero. Entonces, aquí dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Se toma la decisión. Nosotros estamos aquí, cuando hablamos de Italia, no estamos hablando de un país. No vamos a hablar de un país. Aquí nos habla de un país, pero nosotros tenemos que ver esto de una manera espiritual. Cuando se decide, bueno, nosotros tomamos la decisión, acuérdate que aquí es donde decimos entrar a impactar el reino de las tinieblas. En aquel entonces, el reino de las tinieblas era Roma. O sea, ¿por qué? Porque ellos gobernaban. ¿Y qué es lo que tenía Roma? Roma tenía algo bien bueno. Era que Roma tenía libertad de culto. Roma no te prohibía a ti adorar a ningún dios, a cualquier otro dios que no fuera César, porque para ellos César era Dios. Para ellos César era Dios. Entonces lo llamaban el Kyrios, el Señor. Entonces la mayoría de las religiones no tenía ningún problema con
Augusto no tenía ningún problema con Roma. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a su Dios y adoraban a César. O sea, yo adoro a mi Dios, pero adoro a César. Y entonces estoy contento con mi Dios y tengo contento a César, porque César entonces está recibiendo adoración. ¿Qué pasaba con los cristianos? Los cristianos tenían un problema muy grande, porque los cristianos decían Jesucristo es el Señor, o Yahshua HaMashiach es Adonai, o Jesucristo es el Kyrios. La palabra Kyrios en griego era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano, significa Señor. Y Señor no es como nosotros, lo que nosotros conocemos hoy por hoy, como decirle el Señor fulano de tal. No, Señor era un título que solamente se le daba a Dios. Entonces los romanos decían, está bien, ustedes pueden decir que Jesucristo es el Kyrios de ustedes, pero tienen que aceptar que César es el Kyrios, que César es el Señor. Tienen que mostrarse delante de César. Y entonces los cristianos decían, no, César no es el Señor. El Señor es Jesucristo y solamente a Jesús adoraremos, solamente adoraremos a Dios, al Dios que creó el cielo y la tierra. César es creación de Dios y nosotros no le adoraremos. Ese era el problema que tenían los cristianos con el imperio. Que al no aceptar el dominio de César, entonces por eso empezaron a ser perseguidos. Primero perseguidos por los judíos, porque los judíos no aceptaban que Jesucristo fuera el Mesías. Y ahora perseguidos por los romanos, porque los romanos no aceptan que Jesucristo sea el Señor. Entonces, aquí, cuando nosotros vamos a tomar esto, es cuando nosotros decidimos ir a predicarle a una persona acerca de Jesucristo, estamos metiéndonos en un lugar donde hay tinieblas. Jesús dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, la Biblia también nos dice porque hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro. Un solo Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. Él es el que vino. Él fue el que murió. Él fue el que dio su vida. Él fue el que la entregó. Él fue el que dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que al Señor Jesucristo no le quitó la vida ni los judíos ni los romanos. Nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. Nadie lo mató a él. A Cristo no lo mató nadie. El Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para entregar mi vida. Y la entregó por nosotros. Él dijo, yo la voy a entregar. Voy a cumplir la voluntad del Padre. Lo que estaba escrito de mí desde antes de la fundación del mundo. Lo que está escrito de mí desde Génesis hasta Malaquías y ahora hasta Apocalipsis. Nosotros encontramos que Génesis 3:15 nos habla de la redención de Dios para la humanidad. Ahora, el Señor entregó su vida, muere en la cruz del Calvario, es sepultado, está 3 días en el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches, y resucita con poder. ¿Quién le quitó la vida? Nadie. Él la entregó y la volvió a tomar. Ahora, murió por romanos y por judíos. ¿O quiere decir? Por judíos y por gentiles, por toda la humanidad. Nadie le quitó la vida. Ahora, nosotros tenemos que ir a enseñarle a la gente quién es Jesucristo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿A qué vino? Yo no sé si ustedes saben quién fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, la Biblia me dice que es el Redentor de toda la humanidad. Redentor significa el que compra, el que gana, o el que liberta. Eso es Redentor. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino. Ahora, nosotros dice que cuando se decidió, hay que tomar una decisión. Tú tomas la decisión
Nadie te puede obligar a ti a que prediques el mensaje del evangelio. Pero cuando se decide, entonces vamos a navegar, vamos a meternos, nos vamos a ir adentro a predicar el mensaje del evangelio. La Biblia dice allí en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de la Biblia, dice en Josué 1:3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Es interesante que cuando nosotros leemos acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, es importante que lo sepamos, es el pueblo escogido por Dios. Dios no ha desechado a Israel. Pero Dios escogió a Israel con un propósito, de que Israel fuera la imagen, fuera la sombra de lo que iba a venir más adelante cuando Dios instituyera su iglesia. Israel era como la maqueta del edificio final. Entonces Dios le dice a Josué, dice, yo les voy a dar como le prometí. Dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisara la planta de vuestro pie. Eso quiere decir que donde ellos llegaran, iban a conquistar la tierra, iban a tomar el lugar y lo iban a hacer propio de ellos. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, el Señor lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto y ahora dice, les voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel era una tierra que, para empezar, cuando ellos llegaron, había un río que dividía el desierto, o sea, y la tierra prometida. Había que atravesar un río. Ellos no tenían cómo pasarlo, pero después de que pasaran el río, había una ciudad amurallada, una ciudad bien cerrada, una ciudad bien defendida, una ciudad que no estaba dispuesta a entregarse así como así, sino estaban dispuestos a dar la batalla. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros decidimos, entonces vamos a caminar y el Señor dice, mira, tú vas a ir, tú vas a llevar el mensaje de mi palabra y yo te voy a dar todo lugar que pise la planta de tu pie. Donde tú llegues, yo voy a estar contigo. Yo voy a ir delante de ti y voy a destruir a tus enemigos. Ahora, aquí no estamos hablando de algo físico. El libro, la palabra de Dios me dice que nosotros no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es lo que se mueve en medio de este mundo donde nosotros nos movemos. Por eso es que hay tanta maldad. Hay gente que dice, ay, pero si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Porque el Señor dice, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque ellos me dejaron a mí fuente de agua viva y han cavado para sí pozos rotos que no retienen agua. Por eso es que hay tanta maldad, porque han permitido que Satanás tome control de sus vidas y les lleve a hacer cosas que le parecen buenas, pero que sus fines son caminos de muerte. Ahora el Señor dice, mire, ustedes van a ir a predicar. Esto lo está diciendo el Señor a aquel que conoce el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a predicar acerca de la palabra de Dios si yo no tengo el conocimiento de esta palabra. ¿Cómo te puedo yo decir a ti que Jesucristo te ama si yo no sé ni siquiera quién es Jesucristo? ¿Cómo te puedo decir yo a ti que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? ¿Cómo te puedo decir que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios si no conozco este libro? Una vez alguien le decía, si no estoy mal, Juan Pablo II le decía a la iglesia, tradicional, le decía, prediquen el evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo pueden predicar el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas de salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puedo yo predicar el evangelio si no lo conozco? ¿Cómo puedo hablar de la palabra de Dios si no la he escudriñado, no la conozco? Ahora, el Señor dice, mire, yo a ustedes
los he llamado para que ustedes sean mis discípulos. Y ahora lo que ustedes van a hacer es que van a tomar la palabra que yo les he dado y la van a compartir. Van a ganar personas para el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor dice. Entonces el Señor dice, donde quiera que vayan, yo les voy a entregar la tierra por heredad. No que usted vaya a llegar ahora, como enseñan algunas doctrinas, que usted llega a una casa y le gusta la casa y dice, esta casa la reclamo para mí porque la promesa es que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Entonces resultó que usted llegó acá, empezó a pisar la casa y ya está empezando a quitarme la casa a mí, aunque la casa tampoco es mía. ¿Sí? Pero esa es una mala interpretación de lo que el Señor dice, que te voy a dar todo lo que pise la planta de tu pie. El Señor dice, mire, yo les voy a dar a ustedes bendición, sí. Pero el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cómo puedo hacer que las cosas me sean hechas? Si Dios, nuestro Señor Jesucristo permanece en mí o yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Santa Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él la inspiró. Él es el inspirador de la palabra de Dios. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para la conquista. Si tú no estás preparado, no puedes ir. Nadie puede ir si no está preparado. Alguien dice que el mundo llama a los capacitados, pero que Jesús capacita a los llamados. Cuando el Señor te va a mandar, no te capacita. Primero nos muestra su palabra, tenemos que conocerla. Escudriñar las escrituras, dice el Señor Jesús en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Escudriñar las escrituras. Entonces, número uno, nos tenemos que prepararnos para la conquista. Número dos, necesitamos un equipo de trabajo. ¿Sí? El Señor Jesús hace las cosas tan perfectas que cuando Él escoge a sus 12 apóstoles, o sea, los 12 no eran los únicos discípulos de Cristo. Los 12 fue un grupo que el Señor escogió para ponerlos como las columnas de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos que le seguían. Cuando Él escoge los 12 y los manda a predicar el mensaje del Evangelio, no lo mandó de uno en uno. No le dijo, usted vaya por acá, usted vaya por allá. No, los mandó de dos en dos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice que mejor son 2 que 1. Porque si uno se cae, el otro le ayudará a levantarse. ¿Cierto? Que si uno tiene frío, el otro le ayudará a calentarse. Mas hay de aquel que cuando se caiga, no tenga quien lo levante. Entonces necesitamos un equipo de trabajo. Eso es lo que dice el Señor. Aquí mira lo que sigue diciendo, versículo 2 y 3. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento. Si no me pasé, hasta ahí nomás, ser atendido por ellos. Ya me estoy adelantando. Versículos 2 y 3. Entonces dice que embarcándose en una nave adramitera, tal vez fue que me iba a tocar, no leí eso, me salté. Leí fue 3 y 4 y 2 y 3. ¿Sí ven cómo somos tan predecibles? O sea que somos impredecibles. Los seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. El único que no se equivoca es Dios. Pero entonces dice, y embarcando en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por él. Entonces dice que cuando ya se prepararon, se dispuso, se decidió que iban a salir, aquí ellos no lo decidieron por sí mismos. ¿Por qué lo decidió? ¿Ustedes saben quién decidió que tenían que irse? No fue Pablo que dijo, bueno, nos vamos. Ni Lucas le dijo, vámonos ya, Pablo, ya es hora. El Señor no se convierte cuando se decidió. No, bueno, el Señor, todo esto es la voluntad de Dios. No, el que decidió fue un hombre llamado Félix. No, Félix no, sino Festo, que era el gobernador, dijo, ya apelaste a César, te vas. Entonces, pero aquí no estamos tomando una forma espiritual. Entonces dice que se embarcaron, pero no se fue Pablo solo. Pablo era el que estaba preso.
Pablo fue el que apeló a César. Pablo era el que iba para la cárcel. Pablo era el que ya estaba en cadenas. Pero Pablo no se fue solo. Se fueron un grupo de amigos, de hermanos de la iglesia. Dijo, cuando se decidió que habíamos de navegar, dijo, si Pablo se va, nosotros nos vamos con Pablo, porque no lo vamos a dejar solo. El Señor dijo que tenía que ir a predicar, que tenía que ir a dar testimonio a una Roma. Y entonces dicen, no lo vamos a dejar solo, nos vamos con él. Eso es, forman un equipo de trabajo. Pablo siempre estuvo con personas que lo acompañaron en todo momento, aún estando preso. Y entonces aquí se forma un equipo de trabajo. ¿Queremos ir a impactar las tinieblas, el mundo de las tinieblas? Sí, tenemos que, eso es lo que queremos. Yo no sé si ustedes quieren, pero ese es el anhelo, tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, queremos ir a impactar, Señor, que la gente sepa que hay un Dios que le ama, que la gente sepa que aunque está perdido, Dios es su tabla de su salvación. Él es el que lo va a sacar del abismo profundo, el que lo va a sacar de este mundo de tinieblas, lo va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Entonces ellos sabían que tenían que ir y van. Entonces, aquí vemos que primeramente se toma la decisión y luego se forma un equipo de trabajo. Vamos a ir, pero no vas a ir solo, sino que vamos a ir todos juntos. Josué, creo que es 1:11, ahí no está, dice, pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días, ¿qué va a pasar? Dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué 1:11 dice, pasad por en medio del pueblo y preparaos comida. ¿Por qué? Porque el Señor que le había dicho que les iba a dar por herencia toda la tierra que pisara la planta del pie de ellos. Ahora dice preparados, porque el Señor en 3 días nos va a llevar a pasar el Jordán. Ellos no sabían cómo iban a pasar el Jordán. Acuérdate que el Jordán no era un río, no era un riachuelo. Allí no había puentes posiblemente por donde pasar. O sea que iban a encontrar un río caudaloso, pero el Señor le dice, mire, preparen comida, prepárense para la guerra, aliméntense bien, porque yo les voy a dar la tierra por heredad. Van a tomar posesión de ella, van a ir a ganar, a destruir, pero también van a edificar. Nosotros tenemos que ir a acabar con el poder del enemigo, porque allí el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, creo que dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí no es salir a pelear allá contra el vecino, no salir a pelear a decirle, usted es un cochino pecador y por eso te vas para el infierno. No, no es eso. Porque el evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje que te dice, arrepiéntete y cree en el evangelio, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa arrepentirse? Volverse a. Eso significa, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, nosotros cogimos un camino que nos parecía derecho, pero su fin es un camino de muerte. Vamos hacia abajo, vamos descendiendo, y entre más vamos descendiendo, más nos alejamos de Dios. Pero cuando Dios dice arrepentíos y convertíos, y yo me volvería a vosotros, lo que el Señor está diciendo, te está llamando para que tú hagas un giro de 180 grados, cambie la dirección de tu caminar y empieces a mirar hacia la cruz del Calvario, hacia el Cristo de la gloria, al saber que Él fue el que murió y el que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero es cuando yo tengo que girar y entonces poner mi mirada en el Señor. Ahora, tienen que nosotros formar un equipo de trabajo para poder compartir el mensaje del evangelio. Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a predicar? Señor, no sabemos.
pero tu palabra dice, id y hacer discípulos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que conformar un equipo de trabajo. Hay que empezar a mirar cómo podemos llegar al corazón de las personas para que las personas se conviertan. No a la religión evangélica. No, porque tú te puedes convertir a la religión evangélica y seguir camino para el infierno. A ninguna religión te lleva a la salvación. Por más que digan, nosotros somos los únicos. No, los únicos que van pero de cabeza para el infierno. El único es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo. Juan 14:6. Entonces, un equipo de trabajo. Ellos no dejaron a Pablo solo. Es que nosotros podemos dejar a los hermanos solos. Ellos no dejaron a Pablo solo. El Señor dice, alístense, prepárense, porque yo les voy a dar a ustedes la tierra por heredad. Les voy a hacer que ustedes impacten el mundo de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas, Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sabías tú esto? Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sabes que Satanás le pertenece todo esto? ¿Sabes por qué? Porque un hombre llamado Adán le entregó la propiedad. Dios le dijo, todo esto es tuyo. Te lo hago para que lo gobierne, le dijo al hombre. Ahí en Génesis. Y vino Satanás y lo engañó. Y entonces lo que hizo Adán fue sin firmarle un papel de propiedad. Le dijo, toma, es tuyo. Solamente para que yo pueda ser igual a Dios. Se lo dio y entonces perdió todo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros dice formar un equipo de trabajo, luego seguimos allí, así Josué 1:11, y ahora también vamos, enfrentando cierta oposición. Vamos aquí preparando el camino, ¿cierto? Entonces, cuando tú te preparas, decides salir a llevar el mensaje del Evangelio, entonces el Señor no te va a mandar solo, sino que va a mandarte con un equipo de trabajo, pero tú vas a enfrentar cierta oposición. Vamos a leer versículo 4 al 7, dice de la siguiente manera, dice, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, no sé cómo se le dirá eso, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Cuando ellos salen, dice que haciéndose navegaron y encontraron los vientos, ¿eran qué? Favorables. ¿A qué? Contrario, los vientos eran contrarios. Deciden salir, salen el equipo y cuando van camino hacia Italia, camino en este caso a impactar el mundo de las tinieblas, mire, Satanás no va a querer que tú conozcas al Señor. Satanás no va a querer que la gente oiga hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás tiene a la gente esclavizada en el pecado y en la muerte. Pero y él no quiere que tú seas libre. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Entonces sale uno, tú sales a predicar el mensaje del Evangelio, te preparas, vamos a ir. Pero en el momento en que nosotros decidimos salir, entonces vienen los vientos y empiezan a hacernos contrarios. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado en contra del viento. A veces estás caminando y el viento como que te arrastra. Una vez salí yo hace unos años al trabajo y el viento era tan fuerte que me tuve que meter detrás de un aparato ahí de la energía que había ahí y quedarme quieto y me devolví porque me daba miedo de que el viento me levantara del suelo. Era tan fuerte el viento que me dio miedo. Yo es que yo soy pequeñito y soy livianito y entonces el viento me lleva como si fuera una cometa. Pero entonces, cuando tú vas, el viento, cuando tú vas a ir, Satanás no va a querer. Cuando Jesús iba
de Galilea a Gadara a liberar a un endemoniado que había en Gadara, que solamente él sabía que estaba allá porque los discípulos no sabían. Se levantó un viento tan fuerte que parecía que iba a derribar la barca, la iba a hundir. Y el Señor tiene que levantarse y reprender el viento y reprender al mar para que se hiciera bonanza, para que Satanás los dejara avanzar. Aquí pasa lo mismo. Aquí tú vas dispuesto y Satanás no te va a querer dejar ir. Cuando tú te dispones a predicar el mensaje del evangelio, el Satanás dice, y aquí no pasa. Y entonces empiezas a enfrentar la oposición del enemigo. Eso estaba sucediendo también allí con el pueblo de Israel cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida. Josué 3:15 dice, cuando los que llevaban el arca estaban en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí no le estoy diciendo lo que pasó. No le voy a decir, aquí pasa que el Señor le dice, bueno, ustedes van a tomar el arca del pacto de su Dios y lo van a llevar sobre los hombres. No cualquier persona lo puede llevar. Tienen que ser los sacerdotes que Dios escogió de antemano para que lleven su gloria. El arca del pacto nos habla de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y estos hombres llegan y toman el arca. Y cuando llegan, acuérdate, aquí hay algo, aquí había una oposición, aquí había un río, aquí ellos no tenían barcas, ellos venían por un desierto, no tuvieron tiempo de ir y cortar árboles y vamos a hacernos unas balsas y vamos, no, y eran aproximadamente 3 millones de personas que venían por el desierto a cruzar el río Jordán. Cuando ellos llegan allá, el Señor dice, esa es la tierra que les voy a dar a ustedes en posesión. Imagínate que tú llegas y el Señor te dice, esa tierra es tuya, ve y tómala, te pertenece, yo te la he entregado. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo va a pasar el río? ¿Cómo lo paso, Señor? ¿A nado? De pronto, mientras que estoy nadando, por allá me mandan una lanza y me matan. Bueno, hablemos más en tiempo presente. De pronto empiezan a dispararme. Pero si de pronto está en medio de la guerrilla de las FARC en Colombia, entonces ya no te mandan una bala, sino te mandan un tanque bomba, por allá un cilindro bomba para que te explote. Lo que sea, o te mandan por allá a cualquier cosa para acabarte. Entonces es cuando tú dices, pero ¿cómo voy a hacer? O quizás si estás en Sinaloa, imagínate, ¿cierto? Va para Sinaloa y no, hay papas calientes, para aquí no pasa. Y tome y lleve, ¿cierto? Porque cuidado, porque aquí hay... tenemos oposición, pero Dios dice, eso es tuyo. Y bueno, lograste pasar el río, pero resulta que eso está ya bien, una muralla, que ¿cómo vas a entrar? Pero Dios dijo que es tuyo. Dios dijo que te pertenecía. Pero tú tienes, si tú quieres ganar, si quieres tomar la tierra prometida, quieres impactar el mundo de las tinieblas, tienes que vencer la oposición. Porque dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso lo dice la Biblia. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu de Dios. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo digo, Señor, espíritu de poder, Señor, tú me has dicho, yo voy a vencer la oposición. Ellos estaban frente al río Jordán. Ellos sabían que Dios les había dado la tierra por heredad. Ellos no habían visto el mar rojo abierto cuando salieron de Egipto, porque esta fue la generación que nació en el desierto. Llegaron frente al Jordán, pero tenían fe, le creyeron a Dios. Y los sacerdotes cogieron el arca. Dice que cuando... Eso lo puede leer luego ahí en Josué 3:16 en adelante. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río Jordán, ¿sabe qué pasó? El agua se detuvo, se quedó allá, quieta. Imagínate tú un río y que de repente, no es que alguien hizo un dique, por allá debe ser que hubo un derrumbe y tapó el río. No. El poder de Dios, creyeron. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Ellos creyeron, el Señor dijo, toma el arca y que caminen. Y los sacerdotes sabían allá, yo no sé si los sacerdotes les estaban aplaudiendo las rodillas. O sabían que era un Dios que les había prometido que les iba a dar la tierra. Y ellos iban allá con el arca, caminando.
a pasar. Dice, yo no sé, Señor, aquí no sé cómo vamos a pasar. Imagínate tú no tenías ningún Hummer para meterte debajo del agua, ningún carro anfibio, y vas caminando y dices, no, aquí no vamos a hundir. Y yo, si tú le dices que íbamos a pasar, nosotros pasamos. ¿Cómo vamos a pasar? No lo sé. Y en el mismo momento que tocaron los pies el agua del río Jordán, la de los sacerdotes, el río se detuvo. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Eso es lo que pasa cuando tú le crees a Dios. Señor, hay oposición. Tú tienes dos opciones. O continuar o volverte para atrás. No te puedes quedar ahí. O pasas o te regresas. Ahí estás en un desierto. Nada que ver. Entonces, aquí nosotros vamos a enfrentar la oposición. Ya casi vamos a acabar. El resto lo vemos la semana entrante. Gloria a Dios. Ahora, dice, enfrentamos oposición, pero tenemos paz. Tenemos paz. ¿Sabías tú eso? El cristiano va a tener paz. Dice la Biblia, versículo 8. Yo no sé si aquí hasta donde alcancemos. Dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado allí mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, ¿qué pasa? Encontraron que primero que era, encontraron oposición, los vientos eran contrarios, pero ¿a dónde llegaron? Llegaron a buenos puertos. O sea, buenos puertos quiere decir que a un lugar calmado, tranquilo, estaban bien. Pablo sabía que si ellos seguían navegando a partir de ese momento iban a tener problemas con su vida. Pablo le dice al centurión, mire, si seguimos aquí, seguimos navegando, vamos a tener perjuicio en nuestra vida. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice que cuando pasa están en ese tiempo que están trabajando en contra de los vientos, que ha habido oposición. Cuando tú llegas, entonces, a pesar de los vientos, a pesar de la oposición, nosotros tenemos paz. Nosotros llegamos a buenos puertos. El Señor nos lleva a un puerto seguro. Dios no te va a llevar a un lugar donde tú corras peligro. O si te lleva, Él te cubre, Él te guarda. Ahora, no quiere decir que un cristiano no vaya a enfrentar peligros de muerte. Los podemos enfrentar. Tenemos cristianos que están matándolos, decapitándolos allá en los países del Estado Islámico, solamente por su fe. Por eso dicen, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Ténganle miedo al que puede quemar el alma en el infierno. Al hombre, este cuerpo físico, tarde que temprano, se te acabará. ¿Sabías tú eso? Yo voy contando los años. Ay, Señor, ya tengo 50 y tantos, Señor. Ya voy de para abajo, Señor. Necesito empezar a contar de para abajo, Señor, porque se me está yendo la vida. Se va yendo. Y la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos y mañana ya no estamos. La vida es neblina, que hoy está, pero mañana desaparece. Entonces, pero esto se puede consumir, esto se puede acabar, pero mi alma, el alma, que es la que va a ser juzgada, ¿a dónde va a pasar la eternidad? El Señor dice que el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, porque el espíritu es de Dios, el espíritu no peca, pero el alma que pecare, esa morirá. Y morir no significa fin de vida. Morir significa separación. Cuando tu cuerpo muere, tu cuerpo se separa del alma y del espíritu. El espíritu de un lado y el alma para el otro. Y el cuerpo se queda ahí, es sin vida, eso no tiene nada, no sirve para nada. Pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces tenemos paz cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mira lo que el Señor dice allí en Juan, capítulo 14, 27. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, no importa la posición que tú encuentres, no importa que el enemigo se quiera levantar contra ti, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, no temeré. Eso lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. El Señor dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es una paz ficticia. Si no, vaya a Villa Colombia. Allá el hombre aquel que se mofa de haber traído la paz sobre Colombia, y en Colombia no hay paz. Hay paz, pero repetida. Es paz, 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 paz. Dele. Pero paz, la verdadera paz no la da el hombre. Dice, dirán paz, paz, y vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como la mujer que está de parto no escapará. La verdadera paz la da Cristo. Sin Cristo, tú no tienes paz. No importa que te hayas ganado el premio Nobel. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Vas de cabeza para el infierno. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo tenemos salvación. Yo no sé si quieres que vamos... llevamos, si lo dejamos por ahora, no sé si me estoy demorando mucho. Bueno, vamos a ver, dice, escuchando otras voces. Ya tenemos la paz, ya tenemos, pero ahora cuando tú decides, mira, tú decides, pero tú puedes decirte, no, no vayas, es peligroso. El Señor me mandó, me llamó el Señor me habló, me dice en su palabra que tengo que ir, Él me lo ha confirmado, que me vaya a predicar a los países islámicos. No vayas, te van a matar. O no a los países islámicos. El Señor me mandó a predicar a Sinaloa. Me mandó a predicarle al cartel de Sinaloa para decirle que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Estás loco, te matan. Allá no te dejan ni entrar. Tan pronto aparezca, te llenan el cuerpo de plomo. ¿Sí? Y te dicen, no, no vayas. Pero el Señor te dice, ve. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, pero el centurión, versículo 11 y 12, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénix, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿Qué le dijo Pablo? Pablo le dijo, mire, no vayamos, no salgamos de aquí. Este puerto es bueno. Vamos a estar aquí, vamos a esperar a que pase la tormenta. Necesitamos esperar en Dios. Dios nos dice que debemos esperar en Él, pero nosotros, Dios muchas veces nos habla y nosotros no le creemos a Dios. Dios te dice, yo te voy a bendecir, de cierto te bendeciré. Estás loco. Dios, este está loco, dice que Dios le habló. ¿Alguna vez he encontrado a alguien que diga que Dios le habló? ¿Se han encontrado? A mí Dios me habla todos los días. Todos los días me habla a mí. ¿Cómo me habla? A través de su palabra. Porque es viva y eficaz. Me habla el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él es consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviaría en su nombre. Él nos enseñaría todas las cosas. ¿Cómo nos las enseña? A través de su palabra. Y nos recordaría lo que nos ha hablado. Entonces, cuando tú estás en angustia, cuando estás en aflicción, entonces el Señor te dice, no temas, yo te redimí. Siervo mío eres, aunque pases por el agua, las aguas no te anegarán, y si por el fuego no arderán en ti. Yo soy Jehová, tu guardador. Así es sencillo. Entonces tú, a pesar de las dificultades, aprendes a escuchar la voz de Dios. Pero a veces nosotros preferimos escuchar voces externas. Ese Satanás, Satanás es facilito para enseñarte a ti. Satanás tiene una sutileza y te dice, no le creas. No existe. No, sí, Dios no existe. Yo soy ateo, Dios no existe. O te dice, no te preocupes. Dios te va a perdonar. Ese
es un pecadillo. Perfecto, un pecadillo, Dios me perdona. Cuando pecaste, dice, ya no tienes perdón de Dios, eres un miserable pecador. ¿De dónde vino la voz? De afuera, de Satanás. La voz del enemigo que no quieres que tú escuches la voz de Dios. Pero nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 3, 14, 15, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Cómo fuimos hechos participantes de Cristo? A través de la salvación por fe en Cristo Jesús, cuando creímos, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, ¿cuál es el principio? Cuando yo le creí a Dios. Cuando yo le creí a Dios, es que no es suficiente creer en Dios. La Biblia dice, en el libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen. No es suficiente creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Y para creerle a Dios yo necesito conocer su palabra. Tener a Cristo morando en mi corazón. Haber dejado que Él cambie mi vida. Dice, si retenemos hasta el final, ¿cierto? Hasta el fin nuestra confianza del principio. Y sigue diciendo, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mire, aquí dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de Cristo. Ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la fe. Porque creímos que Jesucristo es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Pero siempre y cuando yo retenga mi confianza hasta el fin. ¿Se acuerdan que hablamos? La Biblia dice, mire, la Biblia dice allí en el libro de Ezequiel. No me acuerdo el capítulo por el que yo te lo doy después. Creo que es Ezequiel 14. El Señor dice, mire, si el justo cometiera injusticias, no se le tendrá en cuenta ninguna de las justicias pasadas. Si fue cristiano desde el 1958 hasta el 2016, y el del 2016 o el 2017, vámonos tal vez, hasta noviembre del 2017, pero en noviembre del 2017 decidió hacer lo malo, lo que hizo en 56 años no se le tendrá en cuenta. Por la maldad que cometió, morirá. Así es sencillo. Pero si el impío se convirtiera en su pecado y dejara de hacer lo malo y se volviera a Dios, no morirá, sino que vivirá. Y vosotros decís, ¿no es justo el camino del Señor? ¿Acaso mi camino no es justo? Es el amor de Dios. Pero Dios dice, si mantienes hasta el final, si tú no mantienes la confianza, no te preocupes. Tranquilo, hermano, que ya perdiste la salvación. Aunque la salvación no me pierde, sí, porque si yo me retiro, si yo me alejo, pero si he sido malo, porque todos somos malos, no hay alguno aquí que no haya hecho lo malo. Yo conozco gente que me dice, ay, hermano, yo soy tan bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Ese es mi testimonio. Pero yo me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno, ni uno solo. No hay uno solo que no necesite el perdón de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No Pablo, no Pedro, no María, no José. Cristo murió por nosotros. Fue el único que tuvo el poder para comprarte a ti. Porque la sangre de Jesucristo, dice el apóstol Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es como estoy caminando. Ahorita vamos a dejarlo ahí, la semana entrante continuamos. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Pero quiero decirte una cosa, es que nosotros, el Señor nos ha llamado
para que nosotros impactemos el mundo de las tinieblas. No para que nos quedemos guardados y escondidos. El Señor Jesús le dijo a la iglesia: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia, cuando el Señor Jesucristo fue llevado arriba, que los apóstoles lo vieron y lo testificaron, ellos fueron y se escondieron. Se escondieron. Que tenían miedo que los mataran también. Pero estaban allí metidos en un aposento alto clamando: Señor Dios mío, danos poder, envía tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Dice que la Biblia que en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo y los llenó de su gloria, y ellos empezaron a proclamar el mensaje del Evangelio con poder, y la gente estaba admirada de ellos, escuchaban el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas. El Señor nos dio el Espíritu. El Señor no quiere. El Señor dijo: las puertas del Hades y el infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Ahora nosotros necesitamos, primeramente, para poder proclamar este mensaje, para poderlo proclamar, como decía ya Juan Pablo II, para aquellas personas que quieran proclamarlo, necesitan primero entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Segundo, pedirle al Señor que le llene de su Espíritu Santo, escudriñar las Escrituras, congregarnos en un lugar donde se predica el mensaje del Evangelio, el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros conocer la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras cada día, como dice en Hechos 17:11, escudriñando las Escrituras cada día para ver si lo que se nos enseña en ese lugar donde estamos congregados es así, sea el lugar como se llame iglesia católica, evangélica, protestante, la que sea. Si la palabra que enseñan no es conforme a la palabra de Dios, entonces ten cuidado. Por eso la Biblia dice que meditemos en nuestros caminos y nos volvamos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo aquí, y la semana entrante, si el Señor lo permite, si el Señor permite que ustedes nos acompañen una vez más, y vamos a continuar este mensaje. Si quieres, puedes ponerte de pie, puedes quedarte sentado como tú sientas, pero vamos a orar en este momento. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre del cielo y la gloria, Señor, una vez más, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice claramente, Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Prepáranos, Señor, Dios mío, que tomemos la decisión correcta, Padre Santo, para, Señor, ir y, Señor, impactar el mundo de las tinieblas. Padre del cielo, la gloria, aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, que aún no te han entregado tu vida a ti, Señor, pero que en este momento, Señor, te quieran entregar su vida, Señor, que ellos digan en su corazón, Señor, Dios mío, Señor, yo quiero entregarte mi vida, que puedan hacer una oración de fe creyendo, Señor. Tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguna persona, Señor, que aún no le ha entregado su vida a Cristo, pero quiere entregar en este momento, Señor, que pueda hacer esta oración de fe, Señor, una oración de fe como la que, Señor, voy a proponer en esta tarde, Señor. Oh Padre Santo, Señor, entregándole su vida al Señor. Dile al Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, Padre, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Perdóname, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Ahora, Padre, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos, Padre Santo, haber compartido el mensaje de tu palabra. Que esta tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada.
en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. De esta manera vamos a quedar despedidos. Espero que, gloria a Dios, que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. El día viernes, entonces vamos a estar, tenemos un trayecto largo que ver todavía, no sé si pero si no, el día viernes vamos a estar compartiendo el mensaje ahí donde mi hermana Jenny. Entonces están todos bienvenidos allá y